Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es No Más Falsas Doctrinas con su hermano y amigo David Urrea. Vamos a hacer la tercera parte mostrando evidencias de la gran falsificación de Mateo 28 y 19 por parte de los organismos trinitarios. Creo que es la última parte que voy a hacer. Quiero mostrar unas evidencias históricas y espero les sirvan, porque hay que denunciar esto, la manipulación por parte de los organismos trinitarios en referencia a Mateo 28 y 19. Si le gusta material como este, suscríbete a este nuestro canal, No Más Falsas Doctrinas, y comparte también, comparte, dale me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, no siendo más, voy a quitar la cámara para que se vea mejor la diapositiva. ¿Listo? Entonces vamos a quitar la cámara. Bueno, mis amados hermanos y amigos, tenemos aquí una pregunta a la parte de arriba y dice, ¿cómo es el bautismo? Tenemos aquí algunas citas bíblicas, ¿sí? Y dice, pruebas de los bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos en Jerusalén a 3.000 judíos, según Hechos 2:41. Tenemos en Samaria, según Hechos 4:12-16. Tenemos en Gaza o en Etiopía, Hechos 8:36, tenemos en Damasco, bautizados por Pablo. Tenemos a Pablo en Hechos 9:18, 22:16. Tenemos en Cesarea los gentiles, bautizados por Pedro en Hechos 10, el verso 47 y 48. Y en el verso 43 dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Tenemos en Éfeso también discípulos que eran de Juan, bautizados por Pablo también. Tenemos en los Corintios también a este personaje Crispo, en Hechos 18:8, primero los Corintios, 1:13, bautizados por Pablo. Pablo dice, da testimonio que bautizó sino a Gallo y a Crispo, etcétera, etcétera. En Tiatira a Lidia, Hechos 16:14. Y tenemos a los romanos Pablo dando testimonio, ¿sí? En la carta a los romanos. Pero casualmente no existe ningún bautismo, ningún registro bíblico de bautismo que haya sido practicado en la fórmula trinitaria que obviamente se agregó los nombres comunes Padre, Hijo, Espíritu Santo o títulos. Entonces, mis amados hermanos, esa es una gran evidencia. Aquí coloqué unas líneas para mostrar que no hay ni un solo bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero sí hay muchos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Pregúntese usted, mi estimado amigo, pregúntese por qué. Si usted es bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero decirle que necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Quiero decirle que ha sido mal bautizado, ha sido engañado por los organismos trinitarios, ya que ellos cambiaron el bautismo de... Bueno, decía que precisamente no aparece un solo bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los organismos trinitarios o la Iglesia Católica Romana, después del 325, cuando ya establecieron la doctrina de la Trinidad, es cuando quitan el bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, y establecen el bautismo del dogma trinitario. Por eso en los códices sinaíticos y en los códices vaticanos aparece el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues claro, porque el mismo Imperio Romano fue el que lo estableció. Pero vamos a mirar a través de la historia, ¿sí? Vamos a mirar a través de la historia. Sin más preámbulos, vamos. Tenemos aquí a este personaje llamado Justino Mártir. Estos son pruebas, ¿no? Justino Mártir, según tenemos aquí, mire, diálogo con Trifón, ¿sí? Escrito 147 después de Cristo, 161 después de Cristo, en el capítulo 39, página 573, escribió, por tanto, así como Dios no infligió su ira a causa de estos 7.000 hombres, tampoco ha infligido todavía juicio.
ni lo infringe, sabiendo que todos los días algunos de ustedes se están convirtiendo en discípulos en el nombre de Cristo y saliendo del error. Este es un testimonio de un tipo en aquella época conocido como Justino Mártir. Aquí dice que estaban convirtiéndose, haciéndose discípulos en el nombre de Cristo y saliendo del error. Allí no dice por ninguna parte que estaban convirtiéndose en discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no dice eso. Primer testigo. Tenemos aquí estos libros de Eusebio de Cesarea, ¿sí? Demostración evangélica, son libros de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica, ¿sí? Historia de la Iglesia. Y vamos a mirar lo que nos presenta aquí. Permítanme, lo enderezamos un poquito. Miren lo que nos presenta aquí Panfilio. Aquí viene todo esto, pero dice aquí, llegado a Cesarea, el obispo de esa ciudad le puso a cargo de la biblioteca que Orígenes había compilado y a la cual Panfilio añadió buena cantidad de manuscritos. Para esta tarea, reclutó un número de colaboradores entre los cuales se encontraba un joven llamado Eusebio. O sea que Eusebio es un testigo de estas cosas. Eusebio. Tras el martirio de Panfilio en el 309, Eusebio continuó la tarea y fue a esa biblioteca la que le proveyó la mayor parte de los materiales con los cuales luego compondría su famosa historia eclesiástica. Aquí tenemos capítulo 4, el fin de las persecuciones, párrafo 2. Aquí tenemos la historia, ¿sí? Y vamos a mirar más de la historia. Aquí tenemos nuevamente historia, literatura cristiana, antigua, capítulo 14, Eusebio, aquí lo tenemos subrayado, Eusebio, y el arrianismo, párrafo 1 y 2, Eusebio y el arrianismo. Vamos a leer lo que tenemos subrayado nuevamente por motivos de tiempo, ¿sí? Por motivos de tiempo, porque la verdad se me hace muy largo el programa. Dice, aunque Eusebio no concordaba totalmente con el arrianismo, sí se inclinaba hacia él. Cuando el conflicto recrudeció y Alejandro, el obispo de Alejandría, condenó las doctrinas de Arrio, Eusebio le escribió a otro Eusebio, este obispo de Nicomedia, ¿sí? Diciendo que Alejandro estaba errado, y pidiéndole a Eusebio de Nicomedia que se dirigiera a Alejandro para convencerle de su error, ¿sí? Aquí tenemos la página, ¿sí? La página, mírenla acá, ahí está clarito. Ok, ahora ¿qué dice? La controversia continuó y Eusebio, sin declararse abiertamente arriano, ¿sí? O arrio, ¿sí? Arriano, ciertamente se inclinaba hacia Arrio y sus defensores, ¿sí? O sea que Eusebio, en pocas palabras, simpatizaba con esta doctrina. Y luego dice aquí, el resultado fue que el obispo de Antioquía, partidario de Alejandro y de Alejandría, convocó a un sínodo que excomulgó entre otros a Eusebio de Cesarea, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un poco la historia y ya vamos a ir avanzando para llegar al tema de lo que más nos interesa. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se está refiriendo, por ejemplo, al concilio de Nicea, los obispos en el año, en el 325, el concilio de Nicea, ¿cierto?
Vamos a avanzar otro poquito. Tenemos aquí que según Eusebio de Cesarea, ¿sí? Mire lo que encontramos acá. Esto es muy interesante. Las citas de Eusebio de Cesarea, recordemos que Eusebio tuvo, como podemos decir, tuvo la oportunidad de estar en esa gran biblioteca, ¿sí? Y saber la verdad referente a lo que estamos hablando. Las citas de Eusebio en su obra La demostración del Evangelio son las siguientes. Primer libro, capítulo 3, 6a, página 20. ¿Sí? Todo esto que encontramos aquí, todo esto, ¿qué es lo que nos está señalando? Nos está señalando esto. Esto es lo que dice Mateo 28, 19, según el mismo historiador de Eusebio. ¿Sí ve? Eusebio testifica en sus propias obras que el bautismo decía así: id y hacer discípulos de mí, de todas las naciones en mi nombre. Esto es lo que realmente decía el texto original. Permítanme, lo subimos un poquito para que se vea como mejor. Permítanme ver si se pudiese acercar un poquito. Permítanme a ver. Ay, creo que ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Enderezámoslo aquí un poquito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice realmente el texto original, ¿sí? O eso era lo que decía el texto en el papiro original. Porque también tenemos, en unos capítulos anteriores mostré a un personaje que mismo testifica que vio con sus propios ojos quemar los libros sagrados, ¿sí? Todo eso lo hizo el Imperio Romano. Aquí tenemos, según Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Vamos a mirar qué es lo que nos muestra Eusebio. Vamos a bajarlo aquí un poquito para que se vea completo. Mire, ahí tenemos Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5, 2. Y ahí tenemos todo esto, mira, por motivos de tiempo voy a leer solo lo que tengo subrayado. Contra la invención, mire, ¿sí? De los innumerables acechanzas contra los apóstoles. Esteban fue el primero que eliminaron dándole lápida, desde Santiago, Zebedeo, etcétera, etcétera. Él comienza a contar toda la historia, ¿sí? Comienza a contar toda la historia y dice, y los demás apóstoles sufrieron 1000 rechazos de muerte y fueron expulsados de la tierra de Judea, lo mismo que le sucedió a todos los judíos que no aceptaban el dogma, eran expulsados. Aquí estamos hablando de la época de los apóstoles todavía, ¿no? Aquí estamos hablando de la época de los apóstoles, que después se viene una persecución contra ellos. ¿Quiénes lo perseguían? En ese momento lo perseguían los mismos judíos y el Imperio Romano. Los mismos judíos, o sea, la Iglesia Católica Romana todavía no existía, eran los mismos judíos que estaban en contra de Jesús, esos judíos ultraortodoxos que hicieron crucificar a Jesús, y el Imperio Romano. Entonces aquí dice lo siguiente, que fueron expulsados, sin embargo, con el poder de Cristo, dice aquí, les había dicho, id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Este es el testimonio que está dando el señor Eusebio en su libro eclesiástico, libro 3, capítulo 5, 2. ¿Sí ve? Estamos presentando evidencias porque el bautismo, Mateo 28, 19, aparece así y porque no aparece ninguno bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos aquí, según Eusebio de Cesarea, Teofanía de Eusebio. Este es otro libro histórico de Eusebio. Y tenemos aquí estos párrafos donde dice claramente y testifica el señor Eusebio que dice, y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que observen todas las cosas que yo os he mandado, en mi nombre. Por eso mi amigo trinitario, amigo que apenas está empezando a ser engañado por esa creencia, ¿sí? Por esa denominación, por favor, recapacita. Si de verdad quiere que tus pecados sean perdonados, permite que tus pecados sean perdonados cuando les sea invocado el nombre del Señor Jesucristo. No se deje engañar, que le invoquen
los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana también, ¿sí? Y ese bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo para perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Sigamos. Tenemos aquí otro testimonio, según Eusebio de Cesarea, vida de Constantino, Eusebio de Cesarea, Biblioteca Clásica de Credus. ¿Sí? Vamos a mirar qué nos dice. Según en este libro de ellos, dice, recuerden que estamos hablando de historiadores de los primeros siglos, que sí conocieron a los discípulos y que tuvieron oportunidad de tener quizás en sus manos en esa biblioteca los pergaminos que decían realmente lo que decía, valga la redundancia, ese texto original. Mire lo que testifica aquí, dice, oración en la alabanza de Constantino, capítulo 16, verso 8. Después de su victoria sobre la muerte, habló la palabra a sus seguidores y la cumplió en el evento diciéndoles. O sea, Constantino está diciendo esto, que Jesús les dijo esto, y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. ¿Sí ve? Incluso hasta el mismo Constantino, que era un emperador romano, conocía esta verdad. Ahora, evidencias falsas de los escritos de Eusebio. O sea, hay unas evidencias falsas también de los escritos de Eusebio. Tenemos aquí esto, mire, sobre Mateo 28:19, que aparece el siríaco, ¿sí? Que supuestamente habla de Mateo 28:19 en los títulos. Tenemos este también. Todos estos, ¿verdad? Escritos atribuidos a Eusebio son falsos. ¿Sí? Son falsos. Entonces, para que usted lo sepa. Ahora, según Eusebio de Cesarea, de los comentarios de Eusebio de Cesarea, obispo, sobre el libro de Isaías, una voz grita en el desierto. Miramos qué dice. Comentario sobre Isaías 91. Ve más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Comentario sobre Isaías, página 174. Para el que les dijo que ve y haz discípulos a todas las naciones en mi nombre. Otro testimonio, en mi nombre. Tenemos aquí, según Eusebio de Cesarea, en su libro eclesiástico, mire lo que dice, según Mateo 28:19, según él, dice que el texto dice, Porudentes matetesatin, ¿sí? Pantata en to onomad mou, o sea, id y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre mío. ¿Sí? Y tenemos aquí Eusebio de Cesarea 263-339, finales del tercer siglo, en su historia eclesiástica, libro tercero, capítulo 5:2. Todo esto es evidencia del mismo Eusebio de Cesarea. ¿Mm? Entonces estamos presentando evidencias que cuando nosotros decimos que el bautismo en el nombre de Jesús es porque así lo es. Incluso la misma historia lo presenta. Tenemos aquí a otro hombre llamado Papías. Papías de Hierópolis. Dice así: en torno al año 140 después de Cristo, Papías de Hierópolis, tal como lo cita Eusebio e Historia Eclesiástica 39, informó o afirmó que Mateo escribió ciertamente los oráculos divinos en lengua hebrea. Bueno, esto dice Papías, que Mateo escribió allí en lengua hebrea ese texto. Y la verdad, yo sí lo puedo creer, ya que hay muchas evidencias, entre ellos un judío que recopiló también historia conocido como Shem Tov, y el doctor George Olwars, otro historiador, también concuerda en que sí fue cierto.
sino que lastimosamente el imperio quemó la mayoría de evidencias. ¿Sí? Dice aquí, en lengua hebrea, cada cual los interpretó como pudo. Sigamos. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, medio siglo más tarde, Ireneo escribió, según lo cita Eusebio, e Historia Eclesiástica, verso 8, Mateo, dio a luz entre los hebreos un evangelio escrito en la lengua de estos, mientras Pedro y Pablo predicaban a Cristo en Roma y echaban los cimientos de la iglesia. O sea que este señor Ireneo da testimonio también de que Mateo escribió a los hebreos en la lengua hebrea. ¿Mm? ¿Cómo les parece, mis hermanos? Y eh, obviamente es escrito en el nombre, en mi nombre, como dice allí, y obviamente así aparece incluso en la Kadosh, aparece también así, en mi nombre. Jerónimo, otro historiador de los tiempos primitivos. Jerónimo, en el 331 al 420, autor de la revelación latina de la Vulgata, ¿m? De la Vulgata, ¿qué dice aquí? Confirma la existencia del Evangelio hebreo de Mateo y declara Mateo, que es también Leví, compuso el Evangelio del idioma y caracteres hebreos. Mira, o sea, son muchas coincidencias o muchas evidencias. Además, el mismo está preservado hasta este día en Cesarea, en la biblioteca coleccionada por el mártir Pampilius. Así, verso 18, Yeshua o Yehoshua se acercó hacia ellos y dijo, a mí se me ha entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vosotros id a ellos en mi nombre. ¿Sí? En mi nombre. Bueno, y ahí sigue diciendo lo que sigue diciendo. Ustedes lo pueden leer. Mira. En mi nombre, no en los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos aquí otro historiador. ¿Sí? Este historiador, realmente esos son como confesiones. Confesiones. Tenemos aquí, dice, el cardenal Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI. Imagínate. Benedicto XVI lanza una tremenda confesión que dice, reconoció en su libro Introducción al Cristianismo, página 50-51, ¿qué reconoció? Reconoció que la forma básica de nuestra profesión de fe se manifestó durante el transcurso de los siglos II y III. ¿Sí? 2, 3 y 4, podemos decirlo así. En relación con la ceremonia del bautismo, en cuanto al lugar de origen se refiere, el texto de Mateo 28 y 19 llegó desde la ciudad de Roma. ¿Se dan cuenta, mis amados amigos y mis amados hermanos? Mateo 28 y 19 fue una adición por la Iglesia Católica Romana. ¿Llegó de dónde? Desde Roma. Claro, porque ellos eran el imperio, quitaron el texto original y colocaron ese texto. Mis hermanos, tanto que las mismas Biblias católicas tienen a pie de página, ¿sí? Eh, tienen a pie de página y si gusta les puedo mostrar también eso. No, pueden mirar los otros videos que están ahí en mi canal y ahí dice cuáles Biblias, entre ellas la Biblia de Jerusalén y otras, tienen a pie de página que Mateo 28 y 19 ha agregado los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sigamos aquí. Mire, ceremonia del bautismo. En cuanto al lugar, origen se refiere, el texto Mateo 28 y 19 llegó desde la ciudad de Roma. El bautismo de la Trinidad y el texto de Mateo 28 y 19, por tanto, no se originó en la iglesia original que se inició en Jerusalén alrededor del año 33. Ahí tienen, mis amados amigos, para que investiguen, ¿sí? Y se den cuenta si les estamos diciendo la verdad o no. Vamos a alejarlo aquí un poquito.
para que ustedes puedan ver. Ahí. Venga, a ver. Permítame. Bueno, creo que ahí ustedes alcanzan a ver un poquito. Lo alejé mucho. Creo que ahí se ve muy bien. Bueno, ¿qué dice ahí? Según el Catecismo del Vaticano, escúchenme bien, el Catecismo de la Ciudad del Vaticano admite que el texto fue modificado, traducido de la página 164. En Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús. Escúcheme bien, en Cristo Jesús. Y que pertenecen a Cristo. Aquí tenemos los textos claritos. ¿Y qué dice más abajito? Dice bautizándolos, ¿qué? En el nombre de ¿quién? De la persona de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de la persona de Jesús. Por eso, mi amigo trinitario, por favor, huye de ese bautismo trinitario. Permite ser bautizado en el nombre de Jesús como dice la Escritura. Mire, los testimonios son claros. Si gusta puede investigar por su cuenta. Aquí tenemos, nuevamente, mira, Enciclopedia Católica. Aquí tenemos, mire. Enciclopedia Católica dice, Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica, Enciclopedia Católica, volumen 8, Enciclopedia Católica, 1967, edición 2, volumen 2, página 56-59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismo, ¿sí? Bautismal no es encontrada en los papiros de los primeros siglos. O sea, no es encontrado los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso fue añadido. Tenemos aquí, según la Enciclopedia Católica, página 273, 63, dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica Romana en el siglo segundo. ¿Sí? En el siglo segundo. Yo creería que un poquito más adelante. Pero bueno, ellos dicen que en el siglo segundo. Al menos lo admiten que lo cambiaron, ¿cierto? En la práctica continúa a partir del siglo IV. Escuchen, a partir del siglo IV. Por eso es que en el Códice Sinaítico aparece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se convirtió en una práctica, continúa hasta nuestros días. Por favor, amigo, reacciona, huye de ese bautismo. Según la Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59, hubo una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no encontrada en los primeros siglos. O sea, Mateo 28, 19 en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparece en los primeros siglos. Voy rápido para que el tiempo me alcance porque la idea es no hacer un programa tan largo. Según la Enciclopedia Católica, ¿sí? Volumen 8, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo del nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí tienen las pruebas. Enciclopedia Británica, mire, 11 edición, volumen 3, página 365, 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre del Señor Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera, Iglesia Católica Romana en el siglo IV. Tenemos también, según la Enciclopedia Británica 11, mire, ahí tienen ustedes, fue cambiado el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua y aquí aparece también, mire. Mis amados amigos, estos son evidencias claras y contundentes. Tenemos, según la Enciclopedia de Religiones, también nos dice, mire, Carnet de Enciclopedia de Religiones, página 53, la Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. ¿Sí? O sea, a partir del siglo II en adelante comienzan a cambiar la historia del bautismo.
Tenemos aquí la Enciclopedia de Religión y Ética y también nos testifica lo mismo. Mira, ahí, mi estimado amigo, ahí queda para que usted con detenimiento lo revise. Yo voy rápido por motivo de tiempo. Tenemos aquí lo mismo, diccionario de interpretación de la Biblia, ta, 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 ta. Mire, fue cambiado el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, ¿sí? Lo cambiaron. Dice que al principio fue administrado en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Fue al principio en el nombre de Jesucristo. La nueva enciclopedia internacional también nos dice lo mismo, ¿sí ve? Que primero, obviamente, dice la nueva enciclopedia internacional, volumen 22, página 477, dice el término Trinidad se originó por Tertuliano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, perdón, me equivoqué. Por Tertuliano, Padre de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? El bautismo de la Trinidad. Tenemos aquí el Nuevo Testamento de Tyndale. El Nuevo Testamento, Tyndale, comentarios, tomo 1, página 275, dice lo siguiente. Es frecuentemente afirmado que las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son ipsísima verba las palabras exactas del Señor Jesús, sino una edición que litúrgica posterior, o sea, algo después de, ¿sí? El diccionario Austin de la Biblia 1963, diccionario Austin de la Biblia 1963, página 10-15, dice, el texto trinitario, jefe del Nuevo Testamento, de la fórmula bautismal Mateo 28-19, es que tardío, dicho post resurreccional, no he encontrado en ningún otro evangelio. Bueno, usted lo puede leer allá en casa con calma, ¿sí? Ahorita me lo bajo un poquito para que usted alcance a ver allá abajo lo que dice, ¿sí? Es lo que dice ahí. Ahí está. Mis hermanos, este es un material muy importante, de verdad, un material de gran valor. Porque esos son testimonios claros y contundentes que la Iglesia Católica Romana y los organismos trinitarios cambiaron el bautismo. Tenemos aquí la enciclopedia de Surf Herzog de conocimiento científico, dice la enciclopedia Surf Herzog, conocimiento científico, página 435, dice que Yeshua el Señor de cualquier modo no pudo haber dado a sus discípulos orden trinitaria luego que su resurrección, porque no Nuevo Testamento conoce solo un bautismo, el cual es en el nombre de Yeshua o Yehoshua, ¿sí? Sencillamente. Mira, ahí tenemos nuevamente diccionario Austin de la Biblia 1963, lo mismo, ¿sí? Dice claramente aquí, finalmente la forma de Eusebio en el texto del Antiguo Testamento en mi nombre, en vez de el nombre de la Trinidad, etcétera, etcétera. Ahí está para que usted lo lea, mi estimado hermano, mi estimado amigo, y no se deje engañar de los organismos trinitarios. Voy a alejarlo un poquito para que se pueda coger bien todo lo que dice ahí. Ahí creo que quedó bien. Mira, aquí tenemos nuevamente diccionario de Austin de la Biblia 1963, las páginas, los volúmenes. Dice, el bautismo cristiano fue administrado usado en el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús hasta el momento de Justino Mártir. Cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar, Austin dijo también en el volumen 2, página 377, en relación a Hechos 2:38. Ahí está. Cualquier trinitario que quiera negar esto es porque quiere dar coces contra el aguijón, como dijo Pablo. ¿Ah? Acerquémoslo un poquito para que usted alcance a ver allí. Permítame que es que... Ok, ahí está, mira. Ahí está claritico. ¿Ah? Tenemos aquí nuevamente
Wilson Walker, Historia de la Iglesia Cristiana, 1947, página 58, la fórmula trinitaria del bautismo, ¿sí?, fue desplazada a los mayores en el bautismo en el nombre de Cristo. La fórmula trinitaria del bautismo fue desplazando a la mayor, ¿sí?, fue desplazando a los mayores en el bautismo en el nombre de Cristo. O sea, la fórmula trinitaria desplazó el bautismo verdadero, según este señor historiador también, ¿sí? Historia de la Iglesia Cristiana. Tenemos aquí Enciclopedia Biblia 1899. Mire, aquí tenemos todo eso. También nos dice lo mismo, que el bautismo fue en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, mis amados amigos, esto es más que claro. Definitivamente, yo no sé si de pronto usted quiera creerlo o no, pero al menos le invito en el nombre del Señor a que investigue, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, pero es que eso aparece en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano. ¿Qué más evidencia queremos? Amigo, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son códices católicos romanos que precisamente fueron establecidos por ellos mismos, que fueron los que cambiaron el bautismo. Recuerde que el concilio de Nicea fue en el año 325, del 318 al 325. Al 360, al 380, al 400 aproximadamente, ¿cuántos años pasaron? Establecieron ellos su propia ley, escribieron su propia historia. Por ahí alguien dice, hay un dicho popular, que quien gana la guerra es quien escribe la historia, ¿sí? Entonces ellos escribieron su propia historia porque ellos eran el imperio. Pero el Señor Jesucristo hoy nos permite conocer esta verdad, incluso por los mismos historiadores trinitarios, que algunos han confesado que metieron la mano allí. Tenemos aquí la nueva versión estándar revisada, dice sobre Mateo 28:19, los cristianos modernos claman que esta fórmula es falsamente escrita al Señor Jesús y que representa posterior tradición católica, porque en ninguna parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en ningún otro libro de la Biblia aparece nadie bautizado en el nombre de la Trinidad. Entonces, ahí está. Tenemos aquí Comentarios de la Biblia, 1919. Lo mismo, mire, por el doctor Perke, ¿sí? O Perk, deja bien claro que el mandamiento de bautizar dentro del nombre triple es una expansión doctrinal posterior. Aquí lo tenemos claro. Posterior. Estos son testimonios o comentarios clásicos seleccionados de la Biblia y aquí tenemos los autores. O sea, esta gente, hermanos y amigos, no es gente que está hablando por hablar. O sea, estos son eruditos, es gente que ha investigado, es gente que sabe de lo que habla, ¿sí? Y dice claramente, mire, que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue una adición. Dice que debemos bautizar siempre en el nombre de Jesús. O sea, aquí dice en mi nombre. Eso fue lo que Jesús dijo, en mi nombre. Tenemos aquí también a Wilhelm Bautzen en su libro El cristianismo del Señor Kyrios Christos, página 295, dice: el testimonio para la distribución de la simple fórmula bautismal en el nombre de Jesús, realizada ampliamente durante el segundo siglo, es tan abrumadora que no deja dudas que Mateo 28:19, fórmula trinitaria, fue insertada posteriormente. Son muchas las pruebas, mi estimado amigo. Son muchas las pruebas, mi estimado hermano. Tenemos aquí la Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia, volumen 4, página 2637. Bajo el bautismo dice Mateo 28:19. En particular, solo canoniza una situación eclesiástica posterior. ¿Se da cuenta? Posterior. Y también nos dice que la fórmula bautismal fue cambiada. Mira, la boca del Señor Jesús, etc. Bueno,
Voy rápido porque el tiempo no sé si me va a alcanzar. Lo mismo tenemos aquí, esta otra, mírala, lo mismo, ahí claramente. Tom Harpur también dice lo mismo en la página 103, ta, 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 ta. Usted lo puede leer, mi hermano, con tiempo. Dice que es en el nombre de Yeshua HaMashiach o Yehoshua, en el nombre de Jesús, ¿sí? Bautizándolos en mi nombre. Ahí está. Esto no me lo estoy inventando, hermano. Esto es un material tremendo. Y le doy la gracia al Señor por permitirme obtener este material. Me lo compartió por ahí una persona que hizo esta investigación, lo cual le agradezco mucho. Y créame, mi hermano, que esto es de gran bendición. Tenemos también aquí este otro testimonio, mire, mire. Mateo 28:19 no puede ser el histórico de origen del bautismo cristiano. ¿Sí ve? ¿Y a quién le echan la culpa? La Iglesia Católica Romana. ¿Sí ve? Tenemos aquí el estudio texto del Nuevo Testamento por Randall Down. Bueno, ahí encontramos. No hay manuscrito en el original de Mateo 28:19, sino hasta el siglo IV. Todo era en el nombre de Yeshua. Entonces, ¿por qué, mis estimados hermanos, no aparece ni uno solo en Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque claramente todos los bautismos en la iglesia primitiva fueron en el nombre de Jesús. Aquí tenemos las evidencias. Esto es más que claro. Aquí tenemos más evidencias que todos los primeros cristianos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ah? Ahí tenemos las evidencias, mira. Ahí está. ¿Sí ve? Permítame ver si le ponemos un poquito más de luz a esto, porque está como muy oscurito. Bueno, ahí está. Sigamos, sigamos. Mire, bautismo en el nombre de Jesús, pero ni uno solo en el nombre de la Trinidad. ¿Ah? Bautismo en el nombre de Jesús. Aquí dice claramente, Hechos 19:13. Ónoma, en el nombre del Señor. E incluso se expulsaban demonios fuera en el nombre de Jesús. Nunca se expulsaron demonios en el nombre de la Trinidad. Voy rápido, hermano, porque la verdad quiero que el no se me haga tan largo este video. Listo. Creo que hemos acabado. Total, total, total. Bueno, no siendo más por el momento, mis estimados hermanos, no siendo más por el momento, creo que hemos acabado este precioso estudio, ¿sí? Este precioso estudio lo hemos acabado. Y para no hacer más largo, permítame que se me cayó por aquí el, el que, el, la tabla donde estoy presentando las diapositivas. Espero que les haya quedado muy claro, hermanos y amigos. Espero les haya quedado muy claro esta enseñanza. De verdad que yo sé que va a ser de gran bendición para muchos. Atesórenlo, mi hermano, compartan este estudio, hermano. Esto será de gran bendición. Si alguien quiere oír esta voz de parte del Señor y rechazar el bautismo trinitario y aceptar el bautismo en el nombre de Jesús, bueno, bienvenido sea, porque hay mucha gente humilde que está buscando la salvación de verdad, pero habrán otros que tienen el corazón lleno de altivez, ¿sí? No tienen un corazón sincero y así se les muestre las pruebas que se les muestre no lo van a aceptar. Pero oremos por los amigos para que acepten este bautismo en el nombre de Jesús. Oremos por los trinitarios, no los odiemos, no los maltratemos. Yo creo que no, mis hermanos, no maltratemos a los trinitarios ni a ninguno. Más bien prediquémosle la palabra con mansedumbre y humildad. Enseñémosle esta verdad tan hermosa. Bueno, mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. Mi deseo no es ofender la fe de nadie. Mi deseo, por el contrario, es brindar una luz a través de la escritura y también a través de la historia. Como ustedes pudieron notar, hemos presentado página, libro y autor, demostrando claramente y categóricamente que Mateo 28:19 ha sido manipulado por los organismos trinitarios. Sin más preámbulos, mis hermanos y amigos, les invito simplemente a compartir. ¿Quiere usted apoyar este ministerio? Simplemente dele like
comparte, suscríbete, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús le bendiga y hasta una próxima oportunidad.